Lo más salvaje es que te evaluaron según mitos como si fueran hechos. Hoy, 35 hechos históricos tontos que la gente sigue repitiendo como si fueran respuestas de tareas. Como si la Gran Muralla fuera visible desde la luna, no, ni siquiera cerca. O María Antonieta que coman pastel, esa frase no era suya. Quédate para el número 33, porque el último es realmente una locura. Cleopatra estuvo más cerca del alunizaje que de las pirámides. Este giro en la línea de tiempo hace que las pirámides parezcan extrañamente no antiguas. Cleopatra VII gobernó Egipto desde Alejandría en el siglo I a.c.Ct. La Gran Pirámide de Giza se levantó bajo el faraón Keops mucho antes. Mientras tanto, el Apolo 11 aterrizó en 1969, sorprendentemente más cerca de Cleopatra. Conoció a Julio César, y luego se alió con Marco Antonio contra Octavio. Las guerras civiles de Roma arrastraron a Egipto a la política de poder del Mediterráneo. Después de Actium, Cleopatra se retiró y vio cómo su mundo se derrumbaba rápidamente. Su historia está más cerca de los rascacielos que de la época de la construcción de pirámides. Entonces, ¿por qué las clases agrupan al antiguo Egipto en una era borrosa? Las pirámides no fueron construidas por israelitas esclavizados. Este mito reescribe el mayor proyecto de Egipto en la historia de otra persona. En Giza, las tripulaciones trabajaron para el faraón Keops durante el Imperio Antiguo de Egipto. Los arqueólogos encontraron aldeas de trabajadores, panaderías y tumbas cerca de las pirámides. Algunas paredes incluso tienen grafitis de la tripulación, como amigos de Khufu. Los trabajadores recibieron raciones, atención médica y entierros, junto a monumentos de la élite. Esto parece trabajo estatal, y no extranjeros encadenados en secreto. La historia del éxodo de los israelitas aparece mucho después de la construcción de las pirámides. Es un desajuste en la línea de tiempo que oculta el verdadero milagro de la ingeniería. Así que la historia de la pirámide trata sobre organización, no sobre la esclavitud de Hollywood. Colón no demostró que la Tierra era redonda, la gente educada lo sabía. El verdadero shock es lo equivocado que estaba Colón, no todos los demás. En la antigua Grecia, Eratóstenes estimó el tamaño de la Tierra utilizando sombras. En la época de Colón, los eruditos enseñaban que la Tierra era esférica en toda Europa. Colón propuso una ruta más corta hacia Asia, usando malos cálculos. Los españoles Fernando y Isabel lo financiaron, esperando obtener rápidamente ganancias por las especias. Navegó con la Santa María y llegó a islas del Caribe. El debate era la distancia, no la forma, y la distancia casi los mató. Unos mapas erróneos convirtieron una apuesta comercial en un accidente que cambió el mundo. Así, el drama escolar oculta el riesgo, las cifras y la desesperación. 4. La Europa medieval no creía que el mundo fuera plano. El giro es que los escritores medievales a menudo imaginaban una tierra redonda. Los monjes copiaron las ideas griegas, y los eruditos discutieron utilizando la lógica de Aristóteles. Beda describió la Tierra como un globo siglos antes de que Colón navegara. El infierno de Dante incluso trata a la Tierra como una esfera con capas. Los marineros observaban cómo los barcos se hundían en el horizonte, una lección diaria de geometría. La historia de la Tierra plana explotó más tarde impulsada por los narradores modernos. A los escritores del siglo XIX les encantaba burlarse de la Edad Media, tildándola de ignorante. Ese insulto quedó porque se siente limpio y satisfactorio. Pero la historia es confusa, y la gente medieval se fijaba en el cielo. 5. Los vikingos no usaban cascos con cuernos en la batalla. Esos cuernos son icónicos, y ese es exactamente el problema. Los auténticos cascos de la época vikinga eran prácticos y estaban diseñados para dar golpes cortantes. El famoso aspecto con cuernos proviene de los diseñadores de vestuario del siglo XIX. Las óperas de Wagner ayudaron, poniendo enormes cuernos en los personajes nórdicos. Los arqueólogos han descubierto un casco vikingo completo, en Hermundbu, Noruega. No tiene cuernos,
solo hierro macizo y un protector nasal. Los cuernos enganchaban escudos, cuerdas y armas en combates cuerpo a cuerpo. Así que el estereotipo es el teatro, no las redadas en Lindisfarne. La próxima vez que veas cuernos, échale la culpa a la puesta en escena, no a Escandinavia. 6. Napoleón no era bajo, las caricaturas británicas lo encogieron. La altura de Napoleón se convirtió en un chiste que aún no desaparece. Los registros franceses utilizaban unidades diferentes, lo que confundía a los lectores ingleses y a sus rivales. Estaba en la media de los franceses de su época. Pero los caricaturistas de Londres lo dibujaron diminuto junto a gigantescos soldados británicos. Su guardia imperial era alta, lo que lo hacía parecer más pequeño en las fotografías. En Austerlitz y Jena, su figura se destacó políticamente, no físicamente. A los enemigos les encantan los insultos fáciles, especialmente cuando las guerras se prolongan. El mito se mantuvo porque parece explicar su ambición. Pero la verdadera historia es propaganda, mediciones y orgullo herido. 7. María Antonieta nunca dijo, déjalos comer pastel. Esa frase la hizo sonar cruel, y funcionó perfectamente. En Francia, en la década de 1780, los precios del pan se dispararon, y las multitudes en París estaban furiosas. Los panfletos retrataban a María Antonieta como descuidada, extranjera y decadente. Pero la frase aparece antes en los escritos de Jean-Jacques Rousseau. No estaba vinculado a Versalles, ni a ella. Aún así, la marcha sobre Versalles obligó a la familia real a trasladarse a París. La gente quería un villano, y ella se convirtió en el símbolo. La revolución necesita historias sencillas, incluso cuando los hechos rechazan la cooperación. Así que el mito del pastel sobrevivió porque se adapta al estado de ánimo. 8. La Gran Muralla no es visible desde la Luna. Esta afirmación suena científica, pero se derrumba ante la geometría básica. La Gran Muralla es ancha como una autopista, no como un continente. Desde la Luna, incluso las ciudades desaparecen en los colores arremolinados de la Tierra. Los astronautas en órbita baja a veces lo detectan, pero rara vez. Las nubes, las sombras y los colores del desierto lo hacen casi imposible. El mito se difundió a través de libros de trivia y carteles en las aulas durante décadas. Se siente bien porque el muro parece increíblemente gigantesco. Pero al espacio no le importan los sentimientos, solo los ángulos y el contraste. Así que el muro sigue siendo famoso en la Tierra, no en la Luna. 9. Einstein no reprobó la clase de matemáticas, eso es un mito. Esta historia consuela a los estudiantes, pero destroza la verdadera educación de Einstein. En Suiza, los sistemas de calificación cambiaron, haciendo que los viejos boletines de calificaciones resulten confusos. Cuando era adolescente, Einstein dominó el álgebra y el cálculo inusualmente temprano. Los profesores se quejaron de su actitud, no de su capacidad matemática. Suspendió una vez el examen de ingreso, pero obtuvo excelentes calificaciones en las secciones de matemáticas. Posteriormente estudió en la Politécnica Federal Suiza de Zúrich. El mito se extendió porque la genialidad más el fracaso forman un arco simpático. La vida real era más estable, con aburrimiento, rebelión y obsesión. Así que no culpes a las matemáticas, culpa al papeleo y a la narración perezosa. 10. Paul Revere no fue el único jinete de medianoche. La advertencia se difundió porque se movieron muchos jinetes y no un solo héroe. En 1775, Massachusetts, Joseph Warren envió múltiples mensajeros a la oscuridad. Paul Revere viajó desde Boston hacia Lexington con noticias urgentes. William Dawes tomó otra ruta, esquivando las patrullas británicas de manera diferente. Se encontraron con Samuel Prescott, quien siguió adelante después de la captura de Revere. Revere fue detenido cerca de Lincoln y le robaron su caballo. Prescott llegó a Concord y la alarma sonó rápidamente en todos los pueblos. Mucho antes del amanecer, las milicias ya estaban formando líneas en las plazas de los pueblos. Así la leyenda reduce una red a un nombre dramático. Once. George Washington no tenía dientes de madera,
La verdad es más extraña y honestamente un poco aterradora. George Washington sufrió la pérdida de dientes mucho antes de llegar a la presidencia. Los dentistas construían dentaduras postizas con marfil, resortes de metal y dientes humanos. Es probable que algunos dientes procedan de personas esclavizadas en Mount Vernon. El artilugio le dolía, le cambiaba la cara y le dificultaba hablar. Él todavía posaba para retratos, forzando una expresión tensa y apretada. La madera se deformaría y pudriría, convirtiéndose en una dentadura terrible. El mito de la madera se mantuvo porque suena simple y limpio. Pero la boca de Washington era un doloroso proyecto de ingeniería, todos los días. 2. Betsy Ross probablemente no cosió la primera bandera. Una historia familiar se convirtió en historia nacional casi por accidente. La historia dice que George Washington visitó a Betsy Ross en Filadelfia. Supuestamente él pidió una bandera, y ella mostró un truco de estrella. Pero la afirmación salió a la luz más tarde, impulsada por su nieto William Canby. Ningún registro oficial confirma que ese famoso encuentro ocurrió. Otras costureras de Filadelfia hacían banderas, y el Congreso conservaba pocos recibos. Las primeras banderas variaban enormemente, con rayas y estrellas en muchos diseños. La historia de Ross ganó porque es ordenada, doméstica y patriótica. La historia rara vez llega tan perfectamente cosida, incluso cuando así lo deseamos. Tracy. La declaración no se firmó de una sola vez el 4 de julio. La escena de cumpleaños favorita de Estados Unidos es básicamente un montaje comprimido en el tiempo. El Congreso aprobó la declaración en Filadelfia a principios de julio de 1776. Los impresores hacían copias a toda prisa, y los pueblos las leían en voz alta con rapidez. La mayoría de las firmas se realizaron más tarde, en un pergamino preparado para firmar. John Hancock firmó en grande, convirtiendo su nombre en una leyenda visual. Algunos delegados no estuvieron presentes, y otros añadieron nombres semanas después. Ese retraso importó, porque firmar significaba traición si Gran Bretaña ganaba. Así que la gente dudó, viajó, y esperó cobertura política. El drama se extendió por todo el mundo, y no tuvo un solo momento perfecto en el que se dejó caer la pluma. 14. Los peregrinos no vestían de negro, y con hebillas. Si imaginas hebillas brillantes, estás viendo la imaginación de un disfraz posterior. En Plymouth en la década de 1620, la ropa era de lana, lino y capas prácticas. Los tintes eran caros, por lo que la mayoría de los colores eran marrones, verdes y grises. Existían hebillas, pero los botones y los cordones eran mucho más comunes. El look del sombrero negro surgió de pinturas realizadas mucho tiempo después. Los artistas querían símbolos claros, por lo que simplificaron a los puritanos y los convirtieron en uniformes. Los verdaderos colonos reparaban la ropa constantemente, usando parches y ropa usada. La vida era barro, humo y clima, no retratos prolijos. Así que el traje de peregrino es básicamente propaganda para una festividad. Quince. El Día de Acción de Gracias no fue el primer gran día festivo de Estados Unidos. La famosa comida no fue la primera, ni fue una sola cosa. En 1621, en Plymouth, los Wampanoag bajo el mando de Massasoit se unieron a los colonos del exterior. Comían venado y alimentos locales, pero los menús nunca eran fijos. Las primeras celebraciones de Acción de Gracias tuvieron lugar en los asentamientos de la Florida española y la Virginia inglesa. Algunos eran servicios religiosos, no fiestas de la cosecha con sonrisas amistosas. Las alianzas nativas eran tensas, moldeadas por las enfermedades y los cambios de poder. Más tarde, los estadounidenses convirtieron un acontecimiento en una tradición nacional. Sarah Josepha Hale presionó mucho, y Lincoln más tarde lo hizo oficial. Así la historia fue creciendo, editándose como sobras en una nueva comida. 16. Las brujas de Salem fueron ahorcadas, no quemadas. El pánico de Salem terminó con cuerdas, tribunales y un papeleo terrible. En 1692, en Massachusetts,
Las acusaciones se propagaron rápidamente de las muchachas a los vecinos. Los jueces de Salem aceptaron pruebas espectrales, básicamente testimonios de sueños. En Gallows Hill, 19 personas fueron ahorcadas, no quemadas. Giles Corey fue apedreado por negarse a declararse culpable. Los juicios se suspendieron tras la indignación pública y la intervención del gobernador. Las generaciones posteriores construyeron una imagen de hoguera, tomando prestada de las casas de brujas europeas. Pero el horror de Salem era legal, local y dolorosamente ordinario. Eso es lo que lo hace escalofriante y más difícil de olvidar. 17. El motín del té de Boston fue más pequeño de lo que imaginamos. No fue un motín gigantesco, fue un acto publicitario selectivo. En 1773, en Boston, unos hombres abordaron 3 barcos en el muelle Griffin. Se disfrazaron de Mohawk, abrieron cofres y tiraron té en silencio. No se dispararon tiros y trataron de no herir a los tripulantes. Incluso reemplazaron un candado roto, manteniendo el mensaje preciso. La Compañía de las Indias Orientales perdió cargamento y el Parlamento estalló de ira. Siguieron las leyes coercitivas, que reforzaron el control y alimentaron la unidad colonial. Así que el revuelo fue pequeño, pero la ola política fue enorme. A veces la historia depende del vandalismo cuidadoso, y no solo del caos. 18. María la Sanguinaria Tudor no fue la peor monarca de Inglaterra. Su apodo se quedó, pero la historia es más complicada que eso. María I gobernó Inglaterra a mediados del agitado siglo XVI. Intentó restaurar el catolicismo, y los protestantes fueron quemados como herejes. Pero su padre, Enrique VIII, ejecutó a miles mediante la ley y la fuerza. Isabel I también recurrió a ejecuciones, espionaje y duras represiones. María enfrentó la rebelión de Wyatt, un embarazo fallido y las alianzas españolas. Perdió Calais, y ese fracaso marcó su reputación para siempre. Decirle lo peor ignora el contexto, el miedo y la presión dinástica. A la historia le encantan los villanos, pero la política Tudor creaba monstruos fácilmente. 19. La Edad Oscura no fueron solo 1000 años de oscuridad. Llamarlo oscuro borra con vida a gente que siguió aprendiendo. Después del colapso occidental de Roma, los reinos se desplazaron por toda Europa y más allá. Los monasterios copiaban textos y eruditos como Alcuino enseñaban en los tribunales. El Renacimiento carolingio revivió la escritura, las bibliotecas y los sistemas escolares. Las herramientas agrícolas mejoraron, y las rutas comerciales se adaptaron a las nuevas potencias. En el mundo islámico, los eruditos de Bagdad tradujeron brillantemente la ciencia griega. Más tarde se formaron universidades, que surgieron de las escuelas catedralicias y de la cultura del debate. Oscuro es una etiqueta inventada más tarde, principalmente para presumir. Los siglos han tenido caos, sí, pero también creatividad obstinada. 20. Los caballeros no necesitaban grúas para montar a caballo. Esa imagen de la grúa es divertida, pero la armadura no era un caparazón inamovible. Un arnés de combate distribuye el peso sobre las caderas, sin colgar de los hombros. Los caballeros entrenaban con ayuda a caballos jóvenes que corrían, trepaban y montaban. En los torneos los escuderos ayudaban, pero no con grúas de construcción gigantes. Muchos podían subirse a las sillas de montar, especialmente con armaduras de campaña más ligeras. Las historias de caballeros indefensos a menudo surgen de burlas y chistes posteriores. Incluso en las placas, las uniones estaban articuladas para realizar curvas y torsiones. Intente colocarse dentro de una mochila moderna, y luego imagine una ingeniería mejor. Así que la verdadera limitación era la resistencia, no la física de dibujos animados. 21. La gente medieval se bañaba más de lo que cuentan las películas. La sorpresa es que las ciudades medievales solían tener baños muy concurridos. En lugares como Londres y París, los baños públicos ofrecían lavado y calefacción. La gente usaba jabón elaborado con grasas y lejía, no magia.
A los líderes de la iglesia a veces les preocupaban los baños mixtos y el comportamiento relajado. Durante los años de plaga, algunos evitaban los baños por temor a que se abrieran los poros y el aire. Aún así, la limpieza importaba, especialmente antes de los festivales y los días de mercado. Los nobles viajaban regularmente con palanganas, perfumes y cambios de sábanas. El tropo del campesino inmundo es en gran medida un atajo cinematográfico moderno. La realidad era desigual, pero no universalmente sombría y desesperanzada. 22. Los romanos no utilizaban vomitorios para purgarse después de las fiestas. Este mito hace que Roma parezca una caricatura asquerosa, pero es un error. Un vomitorium era un corredor de salida en los grandes recintos romanos. Piense en las escaleras del Coliseo que se vaciaron rápidamente de multitudes, después de que terminaron los espectáculos. La palabra sugiere vómito, pero en realidad se trata de personas que vomitan. Los escritores romanos se burlaron de la glotonería, por lo que los lectores posteriores agregaron detalles. Algunas élites comieron en exceso, pero no en una sala de vómitos con ese nombre. La historia de la purga se difundió a través de la jerga moderna, no de la arquitectura antigua. Una vez que la imagen queda fijada, es difícil dejar de verla. Pero la verdadera maravilla fue el control de multitudes, no los desastres en las cenas. 23. Los gladiadores no solían luchar hasta la muerte. Si cada pelea terminara en muerte, el negocio colapsaría rápidamente. Los gladiadores eran atletas entrenados, propiedad de un lanista y caros. Luchaban en arenas como el Coliseo, bajo reglas estrictas. Un árbitro observaba atentamente, dispuesto a detener los golpes injustos. Las multitudes a veces exigían sangre, pero los resultados clementes también eran comunes. Los patrocinadores querían estrellas repetidas, no reemplazos constantes y funerales. Algunos combates eran de exhibición, en los que se utilizaban armas contundentes o taladros. Aún así, se produjeron muertes, especialmente de criminales o luchadores desafortunados. Así que la arena era brutal, pero también manejada como un entretenimiento. 24. La biblioteca de Alejandría no se quemó en una sola noche. La leyenda de la biblioteca muere porque la pérdida fue lenta y desordenada. Las colecciones de libros de Alejandría están repartidas en varios edificios, incluido el complejo Mausión. Durante la guerra de Julio César en Egipto, los incendios dañaron el almacenamiento cercano. Más tarde, las luchas bajo emperadores como Aureliano volvieron a asolar la ciudad. El Serapeum, vinculado a los libros, fue destruido en medio de un conflicto religioso. Los pergaminos se deterioraron, los presupuestos se redujeron, y los eruditos se trasladaron a ciudades más seguras. Así que no había un solo villano con una antorcha en una noche. Fue una serie de choques, como olas que erosionan la costa. Y eso hace la tragedia más difícil, porque nadie la detuvo. 25. Galileo no fue torturado por decir que la Tierra orbita alrededor del Sol. El drama es real, pero la fantasía de la mazmorra generalmente no lo es. En 1633, en Roma, Galileo se enfrentó a la Inquisición por acusaciones de heliocentrismo. Tenía enemigos poderosos, además de amigos, dentro de la jerarquía de la Iglesia. Tras el interrogatorio, se retractó y fue condenado a arresto domiciliario. Vivía en Arcetri, cerca de Florencia, y seguía escribiendo y pensando en silencio. Su libro Diálogos fue prohibido y su reputación se convirtió en una advertencia. El mundo científico europeo observó y aprendió cómo la política puede distorsionar la verdad. Galileo perdió la libertad, no los dedos, pero la presión era aplastante. Así que la lección es el poder, no los aparatos de tortura medievales. 26. Magallanes no circunnavegó el mundo, ¿lo hizo su tripulación? El viaje cambió de mapa, pero Magallanes nunca vio el final. En 1519, Fernando de Magallanes zarpó hacia España en busca de especias occidentales. Cruzó el Atlántico y luego pasó por el estrecho que lleva su nombre. En Filipinas, en Mactan, murió en combate.
La tripulación se dividió, quemó barcos y luchó por cruzar el Pacífico. Juan Sebastián Elcano tomó el mando y avanzó desesperadamente hacia casa. A España solo regresó el Victoria, maltrecho y casi vacío. Ese regreso demostró ser una circunnavegación y demostró que sobrevivir es cuestión de suerte. Así que Magallanes lanzó la historia, pero Elcano cerró el círculo. 27. Los padres fundadores no eran todos hombres mayores de pelo blanco. La revolución estuvo liderada por muchos jóvenes adultos, no solo por ancianos. En la década de 1770, Alexander Hamilton era un feroz oficial de unos 20 años. James Madison era joven y construía argumentos como una máquina silenciosa. Thomas Jefferson redactó palabras cuando tenía unos 30 años en Filadelfia. Mientras tanto, Benjamin Franklin era mayor y utilizaba su encanto y diplomacia en Francia. La mezcla de edades importaba, porque el riesgo se siente diferente a los 25 años. Los jóvenes impulsaron medidas audaces, mientras que los líderes mayores temían el caos y el colapso. Las pinturas agregaron posteriormente pelucas y seriedad, envejeciendo a todos en la memoria. Pero la época fundacional fue enérgica, desordenada y sorprendentemente juvenil. 28. El Pony Express duró solo unos 18 meses. Parece una era, pero fue un sprint breve. En 1860, los jinetes transportaban el correo desde San José a Sacramento rápidamente. Usaban la mochila, intercambiando caballos en estaciones solitarias. Tormentas, desiertos y ataques hicieron que cada partida fuera una apuesta muy estresante. Los periódicos se jactaban y los estadounidenses trataban a los jinetes como celebridades de la frontera. Luego las líneas telegráficas llegaron a Occidente, y la velocidad aumentó de la noche a la mañana. La empresa se desplomó financieramente, pese a que la leyenda crecía. Lo que sobrevivió fue la imagen de resistencia, no un negocio estable. Así que el Pony Express es un momento fugaz, no toda una vida. 29. El salvaje oeste era más tranquilo que los programas de Hollywood. Si las películas tuvieran razón, cada calle sería un campo de batalla. Ciudades como Dodge City tenían alguaciles, multas y reglas estrictas sobre armas. Muchos pueblos ganaderos exigían a los visitantes que entregaran las armas al sheriff. Los ferrocarriles trajeron leyes, periódicos y registros judiciales que dieron seguimiento a la violencia. La mayoría de la gente quería salario, tierras y noches tranquilas, no tiroteos. El crimen existía, pero las tasas de asesinatos eran más bajas de lo que sugiere la leyenda. Los forajidos como Jesse James eran famosos en parte porque eran raros. Más tarde, Hollywood infló el peligro para vender drama y mitos de héroes solitarios. Así que Occidente era un lugar arriesgado, pero generalmente gobernado por un papeleo aburrido. 30. Los vaqueros no solían batirse en duelo al mediodía. El duelo del mediodía es un ritual cinematográfico, no historia común. Los tiroteos reales eran repentinos, a corta distancia y, a menudo, mal apuntados. Muchos de ellos implicaban escopetas, salones y emboscadas en lugar de enfrentamientos justos. La pelea de Oca Coral en Tomstown no fue al mediodía. Ocurrió a media tarde, entre gritos, confusión y segundos de caos. La mayoría de los vaqueros pasaban sus días pastoreando ganado, arreglando aparejos y manteniéndose con vida. Temían más a las piernas rotas y a las tormentas que a las pistolas. Un duelo escenificado es limpio, pero la violencia fronteriza fue desordenada. Así que el mito sobrevive porque el ritmo cinematográfico parece justicia. 31. Van Gogh no se cortó toda la oreja. El incidente fue impactante, pero no fue una pérdida total de oreja. En Arles, 1888, Vincent van Gogh discutió ferozmente con Paul Gauguin. Lo envolvió y se lo llevó a una mujer llamada Raquel. La policía lo encontró sangrando, confundido, y luego lo hospitalizó para recibir tratamiento. El episodio alimentó rumores sobre locura, genialidad y sufrimiento romántico.
Gauguin huyó de Arles poco después, por temor al escándalo y al peligro. Las pinturas de Van Gogh se mantuvieron brillantes incluso cuando su mente se oscureció. Así que la verdad es parcial, pero aún así inquietantemente humana. 32. La historia de la manzana de Newton es más una leyenda que una prueba. La manzana importa porque muestra cómo las ideas pueden caer de repente. Durante los años de la peste, Newton vivió en Woolsthorpe, lejos de Cambridge. Observó cómo caía una manzana y empezó a pensar en la gravedad. Más tarde, su amigo William Stukeley escribió la historia a partir de conversaciones. Nadie dice que le golpeó la cabeza, esa es la versión de dibujos animados. Newton estaba construyendo teorías matemáticas, ópticas y de movimiento al mismo tiempo. La manzana fue una chispa, no todo el fuego científico. Las historias aman un momento, porque las matemáticas son difíciles de filmar. Pero detrás de esa manzana, había años de trabajo intenso y solitario. 33. Edison no inventó la bombilla solo. La innovación fue una carrera de relevos, y Edison no fue el primer corredor. Antes de Edison, los inventores fabricaron lámparas eléctricas, pero se quemaron rápidamente. Joseph Swan en Gran Bretaña construyó bombillas prácticas e iluminó edificios. El equipo de Edison, en Menlo Park, probó filamentos durante miles de horas. Luego vinieron las patentes y los juicios, y luego las empresas se fusionaron en un compromiso incómodo. Así que la bombilla no fue obra de un solo genio, sino de talleres que competían entre sí. Incluso la red eléctrica importó, convirtiendo la luz en un servicio cotidiano. Edison comercializó sus productos de forma agresiva, lo que hizo que su nombre fuera una etiqueta pegadiza. Así que recuerda al equipo del laboratorio, a los rivales y al desordenado trabajo en equipo.